y algunas fotos y todo en negro y nada. Bueno, algunos aparecen caras conocidas, otros no tanto. ¿Cómo es? Bueno, No ¿cómo le está va? control. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar. Al igual que le comentaba Hernán, bueno, les debía la finalización de la clase pasada. Lo que pasa es que es un tema bastante largo y me gusta verlo con detenimiento y bueno, hoy tengo que después volver a hacer unas cosas y no se me va a complicar, entonces vamos a dar otra clase, que es la que seguía, que es una clase que es un poco más corta, que ustedes ya deben conocer, no sé cuántos recordarán de Física 1, pero bueno. El tema es choque central, directo y choque oblicuo. Todo esto que vamos a ver, vamos a hacer también un problema, vamos a ver un pequeño video. Y sobre todo con Hernán van a hacer otro tipo de problemas. Si escuchaban lo que hablábamos recién, ustedes tendrían un parcial ya próximamente, que si en el caso de que no lleguen con los problemas o algo por el estilo, podemos ver de hacerlo la semana siguiente, pero no trasladarlo mucho porque también está el recuperatorio, que tendrían que tener teóricamente algún tiempo para volver a estudiar quienes deban recuperar, y después ya viene para quienes estén la parte del coloquio o como está puesto en el sistema, el que no quiera, o sea, porque muchas veces no se alcanza a estudiar la teoría, yo les doy la posibilidad de que si ustedes quieren, no aprovechar esa fecha de coloquio que está ahí puesta encimada directamente del recuperatorio y poder rendir en cualquier examen solamente la parte del coloquio, ¿no es cierto? Cualquier examen del mes de diciembre. Así entonces le tienen más tiempo para estudiar, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, eso lo ven después. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con el tema. Hernán, tenés que habilitarla para que pueda compartir pantalla. Sí, verdad. Ahí, ahí debería aparecer. Bueno, muy bien. Esta parte también ya fue remitida a ustedes por medio de correo electrónico y corresponde a la clase 10 de esta fecha. Bueno, lo que vamos a ver es choque, concepto, la fase de choque, coeficiente de restitución, choque lineal, pérdida de energía por choque, choque oblicuo y problemas de aplicación, según consta en el programa de la materia. Muy bien. Al igual que nosotros estudiamos el rozamiento y tenemos unas leyes de rozamiento que cuando vimos fuerza de rozamiento dijimos que había un rozamiento dinámico, un rozamiento estático, las características del rozamiento, que eran leyes muy simples, que hay que tomarlas con cuidado porque son simplificaciones y que esas simplificaciones, si uno conoce cuáles son las simplificaciones, le evita tener el error de aplicarla en cuestiones que no sean útiles. Siempre recuerdo hace unos años, eh, al ver un auto muy especial, que era un auto eléctrico, un Tesla, picando que tracción las cuatro ruedas patinaban al salir en un semáforo. eh, y tenía un compañero al lado que me dice, ¿para qué le ponen gomas tan anchas si con una goma fina sería exactamente igual? ¿Por qué? Porque según la teoría del rozamiento depende de la fuerza normal entre el- los dos cuerpos que están rozando y de las superficies, por supuesto. Y no depende del tamaño de la superficie. Bueno, evidentemente, en este caso hay un error conceptual de que pensar que leyes tan simples sean aplicables a todos los casos. Cuando tenemos un neumático, el neumático tiene una especie de agarre, de enganche, y entonces sí depende de la superficie. Es decir, va a tener mejor agarre una goma más ancha que una goma más fina. Sin embargo, por teoría no sería así. Le digo esto porque en el caso de choque también
podemos verlo de esta forma para entender su génesis, cómo funciona, pero hay que tener la reserva de que se trata de un caso simple con muchas suposiciones que no son tales. Pero al igual que vamos a ver en la dinámica de las vibraciones, saber la base, el concepto, ayuda muchísimo. Mecánica, al igual que electrotecnia o termodinámica, son materias de concepto. Y luego las aplicaciones superiores, en donde se requiera una profundidad mayor, bueno, deberán verlas ya ustedes, porque ingeniería electromecánica, al ser eléctrica y mecánica, no es exactamente la suma de todo lo eléctrico y todo lo mecánico. Los ingenieros mecánicos ven con más profundidad ciertos temas que nosotros los tenemos que pasar por alto. Bien, dicho esto, vamos a decir que el choque entre sólidos. El choque entre sólidos, todo el mundo entiende que se trata de un choque, dos cuerpos que colisionan. Ahora bien, cuando estos cuerpos colisionan de manera tal de que las fuerzas puestas en juego son muy grandes, los desplazamientos en el choque son pequeños, podemos hablar de un choque entre sólidos de la manera que lo define la mecánica clásica. En este caso, el choque central directo, la superficie de choque, que es donde dos cuerpos, como estamos viendo, pueden colisionar, forma una superficie, y si uno traza una normal a esa superficie, y dentro de esa normal están los centros de masa de los elementos de choque, se trata entonces de un choque central directo, que es lo que vamos a estudiar. Fíjense ustedes que si nosotros consideramos una masa M1 y M2, lo primero que pensamos son en bolas de billar o algo por el estilo, pero en realidad las masas podrían ser elementos muy distintos de una superficie esférica, ser por ejemplo dos autos, ser dos asteroides, dos planetas, dos soles, pero todo depende de lo que uno quiera extraer del cálculo de choque. Si solamente lo que uno quiere extraer es los resultados después del choque en lo referido a su centro de masa, las ecuaciones que vamos a ver son varias. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, un auto que choca, digamos, de manera no central directa, sino inclinada con respecto a otro, y queremos saber cómo hace los trompos ese auto, después del choque, evidentemente con esta solución no basta. Ahí ya va a haber que considerar al elemento no como una partícula, sino como un cuerpo rígido barra elástico, depende del grado de precisión que quiera, y entonces, según se aplique la colisión, le va a engendrar seguramente momentos que van a hacer que este auto describa trompos o realice, digamos, otra trayectoria distinta a que si solamente se considerara que está chocando según su centro de masa. ¿Qué pasa en un choque? Cuando ocurre un choque determinado, estoy admitiendo algunos, no, ya están. Lisandro, Sí. disculpame que te interrumpa. No está grabándose la clase. No sé Me olvidé esta vez, sí. si grabar. Recién me De todas formas, las otras veces, las dos últimas veces no sé qué ha pasado, pero me deja ahí para grabar, como si antes lo pongo para cosas y se pierde, no sé. Pero sí, es una lástima porque la otra clase, esta no es muy interesante, pero bueno, si la querés grabar, grabala. Y bueno, es una lástima que ya está empezada. Pero bueno, poné grabar y hago de nuevo una introducción acá. Bueno, ahí pongo entonces grabar. Bueno, así que Recording in comenzamos. progress. El choque entre sólidos, vamos a ver choque central directo. El choque central directo se produce cuando dos elementos colisionan en un instante de tiempo, se producen grandes deformaciones y se colocan grandes fuerzas en juego, y la superficie de choque posee una normal tal que pasa por los centros de masa de los elementos del choque. Si esto ocurre, el choque es un choque central directo. Las masas son partículas, pero podrían ser partículas de un tamaño importante, hasta podrían ser planetas que colisionan,
y las ecuaciones serán válidas. Pero si se quiere considerar cosas particulares de la superficie, por ejemplo, de esos planetas que colisionan y el choque no es central directo, evidentemente se producirán momentos que harán que describan ciertas rotaciones que estas ecuaciones no lo describen. Ya eso deberá ser considerado como dos cuerpos rígidos o cuerpos rígidos elásticos que están colisionando. Yendo a la génesis del choque, nosotros tenemos acá una masa M1 que posee una velocidad V1 y una masa M2 que posee una velocidad V2. Bien. Evidentemente, para que el choque ocurra, V1 debe ser mayor que V2, porque si no, no lo alcanzaría nunca para chocar. V2 podría ser un choque contrario, por ejemplo, dos autos que colisionan, uno va en contramano y evidentemente sería que la velocidad tiene, si el sentido del eje de las X es hacia la derecha, tiene un sentido negativo. Bien, cuando estas superficies chocan, ¿qué pasa? Cuando llega a contactarse la masa M1, esta esfera que intuimos que es, ya que es un círculo en el plano, toca la superficie de la masa M2, se empieza a intercambiar energía. Una de las suposiciones del choque central directo, en forma simplificada que estamos viendo, es que las superficies en contacto están tan poco tiempo en contacto que la variación de energía potencial que se produce mientras que están en contacto es insignificante y despreciable. Por lo tanto, la energía potencial se mantiene. En este caso, entonces, nosotros tenemos que cuando choca la masa M1 respecto a la masa M2, vamos a tener dos fases bien diferenciadas del fenómeno de choque. La primera fase es la fase que comienza desde un tiempo, que lo vemos acá, T0 o T inicial, en donde la masa M1 empieza a empujar a la masa M2. Obviamente hay una fuerza entre ellas, que por el principio de acción y reacción serán iguales, tanto la que ejerce M1 sobre M2 como la que ejerce M2 sobre M1. Y en un inicio, ustedes céntrense en esta gráfica, ustedes verán que la fuerza empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque apenas tocan una masa con la otra, se empieza a deformar, y más se deforma en general en un cuerpo que tiene cierta elasticidad, más fuerza hace en contra de eso. Entonces, la gráfica da que la fuerza se va incrementando en su valor y el tiempo va pasando, hasta llegar a un tiempo que señalamos como T1, que es el tiempo en donde la deformación es máxima. En ese momento, ambas masas, que pueden ser bolas de billar o puede ser cualquier cosa, como les dije, viajan unidas en ese instante de tiempo. A partir de ese momento, sí, salvo con la exclusión de que si existe una característica que llamamos mover en los cuerpos plásticos, en donde no se cumple lo que les voy a decir ahora, pero a partir de ese momento en la mayoría de los cuerpos se empieza a separar. Es decir, la fase de compresión terminó y empieza una fase de restitución. La fase de restitución, la fuerza va decayendo y el tiempo pasa. El hecho de que sean asimétricas, la fase de compresión como la fase de restitución, es, en la gran mayoría de los casos, por no decir en la realidad todos los casos, algo que es lógico. Es decir, no es un error del dibujo que esta parte sea más grande y esta parte sea más chica, sino que las bolas se comprimen y luego cuando se restituyen no alcanza a restituirse con la misma fuerza y en el tiempo necesario para que sea igual a la fase de compresión. Fíjense en que en la fase de compresión nosotros tenemos fuerza y tenemos tiempo, por lo tanto el área es el impulso. Y en la salida también es un impulso, pero uno es un impulso de compresión y otro es un impulso de restitución. Entonces, la restitución es siempre menor que la compresión, pero al igual que dice la salvedad de que los cuerpos plásticos no se cumplía una cuestión que vamos a ver referido a que se separan después del choque, también es válido decir que en este caso, cuando existan cuerpos perfectamente elásticos, sí se cumpliría que la fase de compresión sería igual a la fase de restitución. Como el cuerpo elástico ideal no existe en la práctica, en cambio el cuerpo plástico ideal sí existe,
podemos decir que la fase de compresión siempre es mayor que la fase de restitución. Ahora bien, vamos a hacer un análisis interno de cómo son esos impulsos de compresión y de restitución visto desde la masa M1 y visto desde la masa M2. Entonces, ¿qué tendremos? Si analizamos el impulso, como ustedes saben, porque lo vimos la clase pasada, es el producto de la fuerza por el tiempo. Lo que pasa que, como la fuerza es variable, para saber el impulso en un determinado tiempo hay que hacer la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo. También habíamos visto que era una fórmula muy interesante que se derivaba directamente de que fuerza es igual a la variación respecto del tiempo de la cantidad de movimiento. Entonces el diferencial de t pasado al primer miembro, nos queda f diferencial de t igual a m diferencial de b. Integrando ambos miembros, teníamos que el impulso era igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y les dije que era una fórmula sumamente importante porque nosotros acá saber cómo se comprime, cuál es la ley de variación de la fuerza respecto del tiempo, la verdad que es complicado. Pero saber la velocidad de antes y después es mucho más fácil. No obstante, acá diríamos hay una parte compleja, porque saber la velocidad justo en el momento exacto en donde termina la fase de compresión y la fase de restitución es complicado. Pero vamos a ver que por medio de un tratamiento matemático muy sencillo, podemos eximirnos de saber esa parte y trabajar solamente con las velocidades antes y después del choque. Vamos a analizar entonces desde el punto de vista de la masa 1. Si el sentido positivo del tiempo es este, y el sentido de movimiento es hacia la derecha, según el sistema de eje X e Y, nosotros tendremos que, visto desde un observador que es la bola 1, es decir, visto desde la bola 1, el impulso de compresión me es negativo. ¿Por qué? Porque me viene en contra al movimiento que yo tenía. Cuando yo estaba como masa M1, tenía una velocidad 1 que iba hacia la derecha. De repente el choque me viene un impulso en contra, que me frena mi cantidad de movimiento que tengo porque me viene en contra, digamos. Entonces, tendremos que, por eso tiene el signo negativo. Y será igual a menos la integral entre el tiempo t0, que es el que les señalo acá, al tiempo t1, por la fuerza y por el diferencial de tiempo. Esto será igual, por lo que vimos, que impulso es igual a variación de cantidad de movimiento, a el producto de la masa M1 por B menos B1. ¿Y qué es B menos B1? B1 es la velocidad que tenía antes del choque la masa 1. Y B es esa velocidad que no sabemos cuál es, pero es la del instante en donde termina la fase de compresión y entra la fase de restitución. Es decir, ese punto que nosotros no podemos conocer, pero que por ahora lo dejamos como incógnito. Entonces, el producto de la masa M1 por B menos B1. Si yo lo analizo ahora desde el punto de vista de la masa M2, voy a ver las cosas al revés. El impulso a la masa M2 se suma a la cantidad de movimiento que tenía. ¿Por qué? Porque justamente es como si nosotros vamos hacia adelante con un vehículo y nos choca otro vehículo de atrás. ¿Qué es lo que notamos? Que tenemos un impulso hacia adelante. Y hay que tener la puesta a cabeza, si no puede ser muy dañino. En definitiva, el impulso para la masa M2 será con signo positivo, no negativo como el anterior, positivo, la integral entre el tiempo T0 y T1. Acá hay un pequeño error de inscripción acá, pero bueno. ¿Por qué? Porque el impulso de compresión para la masa M2 también es esta parte. Estamos viendo la fase de compresión, ¿verdad? Entonces, entre T y T1 será la integral, tendremos la fase de compresión. ¿Y a qué será igual? Bueno, nosotros será igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero la variación de la cantidad de movimiento, ¿a qué es? Es siempre la velocidad final, o sea, la masa, paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial. Y la velocidad final en este caso es la velocidad v, que es la velocidad de ese punto donde termina la fase de compresión y empieza la fase de restitución,
menos B2, porque B2 era la velocidad que tenía inicialmente, antes del choque, la masa M2. Bien, esto es en la fase de compresión. Lamentablemente en el apunte, yo cuando lo hago en pizarrón hacemos todas las ecuaciones porque las necesito para justamente hacer el desarrollo. Bueno, el libro, porque esto está sacado, si ustedes quieren ahondar, del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Henry Nara, del cual hay copias. Es un libro antiguo que prácticamente no se produce más, pero es un libro muy práctico, muy didáctico. Se lo recomiendo. Hay un par de copias, creo que en la biblioteca. Como es en el impulso de restitución, es decir, cuando pasamos ese punto crítico, donde viajaban los dos elementos, las dos masas a velocidad v hacia adelante, es decir, hacia tiempos mayores, nosotros tenemos que, analizado desde el punto de vista de la masa m1, también el impulso es negativo. ¿Por qué? Porque si bien se está restituyendo, es decir, están volviendo a su formato, entre comillas, original, esa vuelta del formato al formato original de la masa M1 también significa una pérdida de cantidad de movimiento, porque se hace, es decir, imagínense, se abollaron las dos masas y luego se desabollan, por así decirlo, y ese desabollado hace que se le quite, es decir, que tiene sentido contrario al eje positivo de las X que se ve acá. Por lo tanto, vuelve a ser negativo el impulso de restitución. Y será igual, con signo menos también, al integral. Ya no entre T0 y T1, sino entre T1 y T2, es decir, entre esta parte, multiplicado la integral entre T1 y T2, perdón, de la fuerza por el diferencial de tiempo. Y será igual a la masa M1, porque estamos hablando de la masa M1, de, acuérdense, la cantidad de movimiento entre la velocidad del estadio final menos el estadio inicial. Entonces, el estadio final es V1'. ¿Qué es V1'? Dijimos que la masa M1 tenía antes del choque la velocidad V1. Y después del choque se denomina, en este desarrollo, V1'. Es decir, el prima significa que es después del choque. Menos, es decir, la velocidad después del choque es V1', y la de antes del choque, antes del análisis que estamos haciendo de choque, sería V. ¿Por qué? Porque partimos desde la velocidad que era que viajaban juntos y terminamos cuando ya se separaron y ya posee su propia velocidad cada una de las masas, a excepción de que sea un choque plástico, que ya lo vamos a ver. Bien. Entonces, si ahora lo analizamos con respecto a la masa M2, ¿qué tendremos? Que ahora el impulso de restitución también le es positivo. El de compresión empujaba más a la masa M2 y el de restitución también. Vuelvo a decir, chocan un vehículo, por más que se abolle, algo se va a recomponer cuando se deja de chocar. Y ese algo que se restituya significa un empuje más hacia adelante, más allá del que tuvimos que el de compresión, que fue importante. El de restitución será menor, pero existe también. Entonces, el impulso de restitución será igual a la masa M2 multiplicado, paréntesis de por medio, por la diferencia entre la velocidad del móvil 2 después del choque, por eso es prima, V2, menos la velocidad durante el choque. Bueno, acá viene ahora una parte semiempírica, y digo semiempírica y no teórica o empírica completa, porque esto mezcla un par de cosas en donde se determina que la compresión y la restitución tienen una relación, que si bien no es exactamente lineal, pero bueno, en el lugar de hacer cosas complejas, a veces es mucho mejor tener cosas simples y después, para casos especiales, ir a lo complejo. Entonces, directamente se pone que es una constante. Es decir, la fase, este área y este área guardan una relación. Esa relación E, o coeficiente de restitución, en realidad es el cociente entre la fase de restitución y la fase de compresión, entre este área y este área. Y esa relación depende de los materiales
que están colisionando, esencialmente. En realidad, si vamos un poquito más profundo, podríamos decir los materiales y sus características de tratamientos, porque, por ejemplo, que choquen dos bolas de acero sin tratar o dos bolas de acero templado, evidentemente no es lo mismo la restitución que podría haber, aunque son parecidas. Por suerte el acero tiene una serie de parámetros que son siempre iguales, como les comenté en una o dos clases pasadas, o muy parecidos, al igual que hablamos de los poderes caloríficos de los combustibles. Bueno, también yo siempre pienso que hay que buscar relaciones que sean generales, porque no se puede ir al pormenor más en carreras tan amplias como las nuestras, pero siempre tener parámetros que nos permitan, digamos, determinar. Y esto es un buen parámetro. Nosotros saber que, por ejemplo, dos bolitas de vidrio tienen un coeficiente de restitución alto, no se los digo porque no me acuerdo, pero bueno, dice 0,93 a 0,95, es útil. Es decir, nosotros sabemos que si chocan dos bolitas de vidrio, los que jugaban las bolitas de chicos, que bueno, venían las bolitas japonesas, todas, digamos, con colores, bueno, esas bolitas tienen un coeficiente de restitución muy alto. Después tenemos acero sobre acero. Fíjense qué interesante, tiene que ver con lo que les dije recién. Acero sobre acero, de 0,50 a 0,80. Evidentemente depende del tratamiento del acero. Después tenemos plomo sobre plomo, dos elementos blandos, es muy bajo. Arcilla sobre arcilla, humedad, da cero. Este es un caso plástico, que ya lo vamos a analizar específicamente. Pero fíjense, nosotros no tenemos algo que diga acá, sí, arcilla sobre arcilla dice cero, pero no tenemos un caso que diga 1, porque no existe. Es decir, no existe el coeficiente de elasticidad 1, porque en el choque siempre hay una pérdida de energía, por algún motivo, sea por ruido, sea por deformación interna, el rozamiento interno del material al deformarse y volver a su, digamos, casi formato inicial, lleva a que haya rozamiento, y ese rozamiento se transforma en calor. Así que si el calor es energía, esa energía salió de algún lado y era de los móviles que tenían esa energía antes del choque y que no la tienen después del choque. Entonces, si nosotros decimos que una constante E relaciona a las fases de compresión y las fases de restitución, podemos decir que el coeficiente de restitución es igual al coeficiente de compresión multiplicado por E. Obviamente E vale siempre menor que 1, por lo tanto la restitución es siempre menor que la compresión. Si hacemos una operación en estas ecuaciones, que bueno, antes lo hacíamos en el pizarrón, que no están hechas ahora, pero es fácil darse cuenta que si nosotros tomamos cada una de las fases de compresión de 1 y 2 y hacemos E por las fases de restitución de la masa 1 y la masa 2, vamos a lograr, simplificando, si hace un método de resolución de ese sistema de ecuaciones, y vamos a encontrar con que tenemos la siguiente ecuación. Estas ecuaciones se restan miembro a miembro y finalmente obtenemos esta ecuación, que es una ecuación sumamente importante, que no sé por qué acá la dejé con este formato, pero se puede expresar como E, está colocada en el problema que le voy a dar, está colocada, E es igual a el cociente entre la diferencia de velocidades después del choque y antes del choque cambiado de signo. Razonen sobre esto. El coeficiente de restitución es igual a un cociente entre la diferencia de velocidades después del choque respecto de la diferencia de velocidades antes del choque cambiado de signo. De esa forma, nosotros podríamos determinar la restitución de dos elementos que chocan, simplemente planteando un choque, midiendo las velocidades antes y después del choque, por métodos que hoy en día serían relativamente sencillos, y con eso determinamos el coeficiente de restitución. Para darse una idea, si uno tira una bolita sobre el piso, que el piso, bueno, es una masa infinita, teóricamente debería rebotar, si el elemento fuese totalmente elástico, la bolita rebotaría a la altura inicial, cosa que no ocurre nunca, ¿no? Pero sí es evidente que existen elementos realmente hay incluso gomas que tienen un coeficiente de elasticidad realmente altísimo. Pero bueno,
En la práctica no es uno. Bien, ¿qué pasa si las velocidades después del choque en su diferencia es nula? Es decir, cuando nosotros colisionamos dos esferas de barro, una arcilla húmeda, por ejemplo, colisionan y luego viajan juntas porque se deforman y quedan pegadas, por así decirlo. En ese caso, la pérdida de energía cinética es máxima. La cantidad de movimiento, al igual que los choques elásticos o plásticos, se mantiene porque no hay fuerzas exteriores. Pero, ¿qué tenemos? Que tenemos una gran pérdida de energía. Por pérdida de energía, nosotros vamos a hablar de la energía cinética, porque la energía potencial ya convinimos de que cuando íbamos a hacer el estudio de choque, por la simplificación, no se tomaba en cuenta la posible variación de energía potencial. Imagínense ustedes, dos bolitas de billar que están a la misma altura, chocan sobre el paño y cada cual sale por su lado. Pero el paño está a igual altura y el choque se ha producido de una manera tal de que dura tan poco que el tiempo que viajan unidas esas bolitas es insignificante. Por lo tanto, el cambio de altura, que daría un cambio de energía potencial, hablamos de energía potencial gravitatoria, por supuesto, no es significativo. Es decir, respecto de las magnitudes puestas en juego, no mueven el amperímetro, como se dice, es decir, no tienen una significación tal que sea necesario incluirlo en el análisis. Más vale un análisis de fórmulas sencillas y aproximadas que no algo enormemente complejo que luego no se adapta para los casos comunes. En este caso, podemos decir entonces que un problema de choque se resuelve teniendo en cuenta, primero, el conocimiento de los elementos que chocan. Si no se tiene el conocimiento de los elementos que chocan, tenemos que tener el conocimiento de las velocidades antes y después del choque, con lo cual se determina el valor de E. Y si se determina el valor de E, nosotros podemos determinar cómo son las velocidades después del choque, por ejemplo. Entonces, dos elementos colisionan, sabemos su valor E, determinamos las velocidades después del choque. O, al revés, podemos determinar el cociente E si conocemos todas las velocidades. Ahora bien, esa energía que se pierde se puede cuantificar. Y mediante un desarrollo que en algún momento hice, creo que el primer año del año 86, nunca más lo volví a hacer, porque es enormemente largo y ocupa varios pizarrones, se puede lograr que determinar la ecuación de la pérdida de energía cinética después del choque. No es complejo, es laborioso, porque hay que referir todo a el coeficiente de restitución y así poder determinar la diferencia de energía. Como les dije inicialmente, la cantidad de movimiento se mantiene, pero la energía antes y después del choque, fíjense, la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad de la masa 1 al cuadrado, más un medio de la masa por la masa 2, por la velocidad 2 al cuadrado, será igual a la energía cinética de la salida más una pérdida de energía. Esa pérdida de energía se calcula por medio de esta ecuación, que vuelvo a decir, es en definitiva determinar que las velocidades después del choque son determinadas por el coeficiente de restitución. Fíjense, en esto acá, delta E sería muy fácil. Si nosotros conocemos las velocidades antes y después del choque, restamos de estos dos miembros y ya tenemos el resultado. No estos dos miembros, dije mal, de estos dos componentes del segundo miembro, para ser exacto. Obtenemos la diferencia de energía. Pero si nosotros queremos saber cuál es la pérdida de energía de dos superficies que tienen un coeficiente determinado de restitución, lo que tenemos que aplicar es esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta fórmula solamente necesita de las velocidades iniciales del choque y el coeficiente de restitución. Entonces nosotros con esto acá nos eliminamos la necesidad de obtener las velocidades después del choque. Bien, vamos a ver, y con Hernán van a ver también problemas de esto, pero ahora vamos a pasar a otra parte de choque, que es el
esperen que han dicho a un alumno nuevo, que es otra forma de entender el choque. Es decir, más que otra forma de entender, otro caso del choque. Ya no es central directo, sino que se determina como choque oblicuo. El choque oblicuo es un choque que no cumple con las características que justamente la perpendicular a la superficie de choque pase por los centros de masa de las partículas que van a colisionar. Un ejemplo clásico del choque oblicuo es tirar una pelota de algún, no sé, de tenis, de frontón, de lo que sea, contra una pared y el rebote. Esto, en realidad, el choque oblicuo, su caso más general, es lo que estamos viendo acá. Es decir, dos partículas que colisionan, una masa M1, una masa M2, que colisionan en un punto determinado y luego se abren, como ustedes se imaginarán. Pero también tranquilamente puede ser una misma partícula que colisione sobre una pared, que también es un caso bastante habitual. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un choque directo, ya vimos que chocaban y seguían, en este caso, en el eje de las X. Cuando nosotros tenemos un choque oblicuo, tenemos un plano referido por dos ejes, X e Y. Así entonces, según el eje X, si yo lo veo, un observador ve las proyecciones de la masa M1 y la masa M2 sobre el eje X, nosotros vamos a ver dos masas que se acercan, chocan y rebotan. Es decir, para un observador que solo ve las proyecciones sobre el eje X, estamos en presencia de un choque central directo. En cambio, para un observador que ve cómo ocurre el choque oblicuo desde el eje Y, vemos dos partículas que vienen, se acercan y siguen, pero que no tienen ninguna restricción. ¿Por qué? Porque en el sentido del eje de las X, de las Y, perdón, no se ponen en juego ninguna fuerza. Analicemos lo siguiente. Eso también vuelvo a extrañar el pizarrón en lo siguiente, porque bueno, se hacía una secuencia en donde uno viene con esta esfera que vemos acá, venimos, colisionamos con esta esfera, chocan e inmediatamente se repelen. En un sistema parecido, pero no igual, por favor, no lo tomen como igual, a la reflexión sobre una superficie. Cuando uno hace incidir un rayo de luz, toca sobre la superficie y ese rayo de luz es reflejado. Bien, le dije que no fuese igual porque tiene una característica que es fundamentalmente distinta. Si el choque fuese perfectamente elástico, la reflexión de la luz y el ángulo de choque de un choque oblicuo coincidirían. Es decir, el ángulo de incidencia sería igual al ángulo de reflexión. No ocurre así en un choque de dos esferas con elementos que no son, como sabemos, idealmente elásticas. Es decir, como el cuerpo elástico ideal no existe, nosotros tenemos que en un choque oblicuo el ángulo de incidencia es distinto que el ángulo de salida. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es? ¿Mayor, menor o igual? Bueno, en general, igual no puede ser porque sería el mismo ángulo de incidencia que de reflexión, al igual que el caso de la luz. Solamente sería eso cuando las dos esferas sean totalmente elásticas. Por lo tanto, será menor. Es menor por la siguiente explicación. Fíjense en ustedes. Cuando nosotros acá hacemos incidir dos esferas que se van a juntar en este punto, nosotros tenemos que van a ir hasta el punto en donde se tocan. Acá tenemos, respecto de este eje, un choque que es central directo. Esas componentes del choque central directo, si el coeficiente E no es igual a 1, nosotros vamos a tener acá que, volviendo a esta ecuación, vamos a tener que las velocidades después del choque, la diferencia de velocidades va a ser menor, porque justamente esta diferencia de velocidades está multiplicado por un número menor que 1, por lo tanto esto va a ser menor que esto.
Si es menor, significa que, en este caso, una vez que hayan chocado las dos bolas, se van a separar con menor diferencia de velocidad que la diferencia de velocidades proyectadas que tenían en el acercamiento. Es decir, vuelvo a repetir, la proyección de estas bolas se acerca a una velocidad y después se repele a menor velocidad por ser E menor que 1. En cambio, en el eje de las IES, nosotros tenemos que las dos bolas vienen a una velocidad y siguen con esa misma velocidad. Por lo tanto, el ángulo de salida, si tiene la misma componente en Y, pero menor componente en X, evidentemente el ángulo será menor. Entonces, en un choque oblicuo, el ángulo de salida es menor que el ángulo de entrada. Bueno, vamos a ver ahora un pequeño video, que lo tienen también en el apunte que le envié. No es gran cosa, debe haber mejores, pero bueno, es lo que hay, lo que viene en internet. Vemos ese pequeño video, así descansa un poco la voz, y comenzamos con un caso de un problema, que es un ejemplo que, bueno, lo van a tener que hacer ustedes, y después me comentan el resultado. He invadido un poco el espacio de Hernán, pero bueno, era para hacer ver una explicación. Tomé valores así medio reales de los elementos, y bueno, en realidad lo di el año pasado y bueno, lo repetí ahora. Vamos a ver este video. Yo creo que ahí no lo ven en pantalla, debo dejar de compartir la pantalla anterior y compartir esto, creo, ¿no? Bien. Sí, capaz que sí, Santo. Sí, bien. Dejo de compartir pantalla. Y vamos a compartir ahora. Un momentito que siempre tengo un problema de sobretemperatura con esta máquina y le quito el control de temperatura, así ya está, no se va a calentar más. Se va a calentar, pero no lo voy a ver, así que bueno. A ver, un momento. Compartimos pantalla. Bueno, debe haber algún problema porque hoy abrí un video y también tenía, o es este video específico, pero voy a renovar la página a ver si... Me parece extraño, lo probé recién y andaba. Recording stopped. Bueno, evidentemente no lo... Pero esperen un momento. Voy a ver si entra otro video. Recording in progress. Pero no es este el que... Hola chicos, yo soy Jorge de Mat. Simplemente era porque quería volver. A ver si ahora... No, aparentemente hay un problema. Bueno, parece increíble, pero hay un problema con este video, porque no... Bueno, En este video ahora les voy a parece que entró. explicar los tipos de choques que existen en la dinámica. Los choques elásticos, inelásticos y completamente inelásticos. Pero antes de empezar, primero hay que tener en cuenta tres conceptos involucrados en cada una de estas colisiones. El primero es la ley de la conservación de la energía.
que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de una forma a otra. El segundo es la ley de conservación del momento, o cantidad de movimiento, el cual explica que en un sistema de cuerpos aislados, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Y el tercero es el coeficiente de restitución, el cual corresponde al grado de conservación de la energía cinética en un choque entre partículas. Este coeficiente solamente puede tomar valores entre 0 y 1. Y habiendo explicado estos conceptos, ahora analizaremos brevemente cada tipo de choque, partiendo por el choque elástico. Un choque elástico ocurre cuando dos cuerpos al impactar rebotan entre sí sin causar ninguna deformación ni ningún otro cambio en sus formas. En este choque tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento permanecen constantes. El ejemplo más clásico de este tipo es el de dos bolas de billar, donde la bola blanca es empujada con una velocidad adquiriendo una energía cinética, la cual se la transfiere a otra bola a reposo al chocar, llevando a la bola blanca a reposo mientras la bola golpeada se mueve con la misma energía. En este caso el coeficiente de restitución es 1, pues se conserva el 100% de la energía cinética. Un choque inelástico ocurre cuando, después del impacto, uno o los dos cuerpos se deforman, debido a que parte de la energía cinética se transforma en otro tipo de energía que actúa en el proceso de deformación. Si bien la energía cinética no se conserva, la cantidad de movimiento permanece constante. Un ejemplo de este choque es una pelota de tenis rebotando en el suelo, donde pasado un tiempo la cantidad de energía se disipará con cada rebote, hasta que finalmente la pelota se quedará sin energía y dejará de rebotar. En este caso, el coeficiente de restitución toma valores entre 0 y 1, pues solo un porcentaje de la energía cinética se transforma. Y el tercer choque, perfectamente inelástico, se produce cuando, tras el impacto, ambos cuerpos quedan completamente pegados, formando así un solo cuerpo. En este caso la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética del sistema se transforma completamente para deformar los cuerpos. El mejor ejemplo de este choque se da en los accidentes automovilísticos, en el que dos autos van en sentido contrario, impactan con una gran velocidad, quedando ambos autos demolidos y enganchados entre sí. Y el coeficiente de restitución en este caso es 0, pues el 100% de la energía cinética se transforma durante la deformación de los cuerpos. Y a modo de resumen les dejo aquí esta tabla, donde se puede observar de forma más simple la relación entre los tipos de choques ya vistos con los conceptos de dinámica explicados al inicio. Estos han sido tipos de choques en la dinámica. Espero que esto te haya servido de ayuda y si tienes alguna duda sobre el video o alguna consulta, déjala en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver el video y que tengas una linda semana. Muy bien. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, es básicamente lo que habíamos hablado, pero bueno, es una muestra como para que ustedes puedan consultar si les quedó alguna duda. Vamos ahora, después les voy a preguntar si tienen dudas, pero vamos ahora a compartir nuevamente pantalla y vamos hacia mi elegible letra para ver de un problema que ustedes, como se los envié, también lo tienen, y me gustaría que, como es bastante rápido, que lo calculen y tómense ahí unos 10-15 minutos y lo van a hacer, me transmiten el resultado, le hago unos comentarios y ya estaría por esta clase, porque justamente tiene que ser un poco más corta porque tengo que salir. Como es, fíjense, dice así: un automóvil viaja a 100 km por hora y choca con una camioneta que se dirige en el mismo sentido a 60 km por hora. Determinar la velocidad de los vehículos luego del choque y la pérdida de energía cinética debido al choque. El peso del automóvil, 1.250 kilogramos, un coeficiente de restitución 0,45 para el choque auto-camioneta, una camioneta de 1.700 kilos, la verdad que me quedé corto, tenía que haber puesto 1.900, 2.000 kilos. Esto es cómo funciona, es decir, viene un vehículo, choca al otro, durante el choque permanecen unidos en ese instante y después del choque se van separados y queremos saber esas velocidades. Esta es la fórmula que les dije, que en el apunte está puesto, pero esto también ustedes lo tienen, que es la diferencia de velocidades después del choque respecto de antes del choque cambiado de signo. Esta es la ecuación de la cantidad de movimiento que se conserva y esta es la condición de la energía cinética que se
se calcula por esta forma y evidentemente al no ser 1 el coeficiente de restitución, habrá una pérdida, es decir, que este valor no será 0, sino que será un valor determinado. Bueno, ahora en la hora, yo tengo acá, a ver, 18:25, 18:30, las 18:40, transmítame a alguien el resultado, yo los espero en línea, quiero ver qué les da. ¿Saben por qué quiero que hagan esto? Porque quiero ver cómo ustedes tienen idea para convertir pesos en masas, kilómetros en lo que corresponda para utilizar la ecuación. Si después de los 15 minutos me dicen, no, no tenemos ni idea, o si lo han terminado, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero no tenemos ni idea, ahí yo se los voy a explicar. Pero no es un parcial esto, para nada, pero sí quiero ver si se dan idea, creo que es muy fácil, pero para aplicar estas ecuaciones. Así que los espero. 18:40, le estoy preguntando a ver qué es lo que han obtenido. ¿Puede ser? Sí, profe, consulta. Después seguimos Sí. con práctica. No, porque Hernán está escuchando. Sí, 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 estoy escuchando. Sí, teóricamente no sería de práctica, pero es porque No. justamente le di, este es un tema más corto, pero bueno, hay que ver si tienen consultas, se puede extender más. Yo calculo que las 7:15 deberíamos terminar. No sé si vos, Hernán, querés darle algún problema, como quieras, No, pero no, no quiero no, no, abusar de me quedé ya que podía escuchando la clase, pero mañana sería la clase de la parte práctica. Bueno, perfecto. Así que bueno. Traten de hacer este problema. Yo creo que en 15 minutos deberían hacerlo, pero a lo mejor tienen algunas cosas que ustedes deben convertir para darse idea. Así que yo de paso no lo hice, así que va a ser, si le da a todos igual, bueno, puede ser que esté bien. Así que bueno, los espero a las 18:40, ahí volvemos a hablar, a ver qué resultado han obtenido. ¿Puede ser?
Bueno, vamos a ver qué han hecho. Esperen que... Bueno, pienso que me escuchan, así que, no sé, ¿alguien ha hecho algo del problema? Y si lo ha hecho, coménteme o qué dificultades tuvieron. Profe, ¿Sí? eh, yo calculé las velocidades después del choque y me dieron B1' 19,73 y B2' 24,73. No sé si estarán Eh, bien. Eso, no, yo no lo calculé a este problema. Lo hice, pero no, ya vamos a ver qué le da el resto. Lo que usted me habla son en kilómetros por hora. No, metros por segundo. Bueno, conviértalo a kilómetros por hora, así hablamos del mismo valor que lo que Bueno, les dije inicialmente. Usted convirtió para hacer esto los kilómetros por hora en metros por segundo, ¿verdad? sí. Claro, es lo que corresponde. Está muy bien. Y la A mí me masa, dio igual, profe. Y ¿cómo? después, A mí me dio igual y en kilómetros por hora son 87 y 69 kilómetros por hora. Perfecto. Fíjense cómo al ser 69 el que iba a 60, o sea, se había incrementado y el otro obviamente baja, ¿no es cierto? El que choca es el auto, por lo que veo acá, y es el que tiene menos masa, ¿no? Si hubiese sido al revés, el incremento más importante. Y la pérdida de energía, a mí me dio negativa y menos 44.596 joules. ujú. Bueno, yo tampoco tengo el resultado, pero evidentemente hay pérdida de energía, ¿no es cierto? Como es... así que bueno, básicamente esa es la idea. Yo quisiera que con respecto al desarrollo, ya para ir terminando lo que es esta clase, porque realmente me tengo que ir ahora, y aparte esta clase es larga, sí, solamente que cuando se hace en el pizarrón, desarrollar todas las ecuaciones es un trabajo arduo, lleva mucho tiempo. Por eso que es una clase que normalmente se da en una clase entera. Pero bueno, ya está estructurada todas las clases así y esta correspondía a uno. Como es, quiero dejar de compartir esto. O sea, bueno, si alguien no lo ha terminado el problema, después lo consultarán con ustedes o lo verán con Hernán. Pero básicamente yo lo que quería que vieran era, por un lado, convertir las kilómetros por hora en metros por segundo. Después analizar que si pesa 1250 kilos, tiene 1250 kilos de masa. Y que justamente si tiene 100 kilómetros y choca a uno de 60, el de 60 se incrementará la velocidad y el de 100 disminuirá la velocidad. Obviamente el coeficiente de restitución lo puse yo a ojo, no sé si será esto, muy posiblemente sea menor el coeficiente de restitución de un choque de autos, pero era para tener una idea. Bien, vamos a pasar ahora, dejo de compartir esta, y voy a compartir nuevamente la parte inicial y les consulto. A ver, díganme, de la parte del desarrollo, cómo se hizo, las conclusiones, ¿tienen alguna duda? No, por lo menos. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces nos vemos la clase que viene, que en la clase que viene, si es posible, no, espero no tener ningún inconveniente, pero creo que no. Vamos a ver algo que es muy interesante, que se lo dije en la clase pasada, pero que lo quería enfocar en una clase completa y no estar con los apuros que tengo ahora. Eh, Porque vamos a ver cómo es el movimiento en donde nosotros nos movemos, que son
en las inmediaciones de la superficie terrestre. Vamos a ver también una serie de conceptos que tienen que ver con las características de nuestro planeta, para saber dónde estamos parados efectivamente, porque es así, y algunas cosas que ocurren en función del movimiento que tiene el planeta. Así que bueno, nos vemos la clase que viene, y bueno, esperemos que les sea de utilidad. Esto creo que le va a ser de mucha utilidad a lo que vimos ahora. Si alguna duda les surge después con el desarrollo, bueno, es muy sencillo, lo podemos rever, pero me parece que no requiere mayor atención. Así que bueno, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Profe, ingeniero. hasta luego. Luego, profe. Chao, profe, nos vemos.